Bueno, una aproximación al libro de Juan Albarrán, Performance y Arte Contemporáneo, Discursos, Prácticas, Problemas, que se encuentra en la colección Básicos de Arte de la editorial Cátedra. Se trata de un libro que ha aparecido en el año 2019, que leí cuando me lo envió el autor, que es compañero en la Universidad Autónoma de Madrid, y llevaba tiempo tratando de encontrar un momento para hacer un comentario de este texto. Bueno, se trata de un libro realmente muy bien compuesto, con muy buena selección de material, con un desarrollo perfectamente organizado, en el que tiene 8 capítulos. El primero es una aproximación a los conceptos, historias y disciplinas, al performance, a lo performativo y a los performance studies. El segundo se titula Problemas del directo y analiza el happening y su circulación, la imagen del performer, la relación que tiene con la cuestión del archivo y el repertorio performativo. El capítulo tercero trata de el cuerpo y sus fronteras. El cuarto, en torno a la identidad, el performance y los sujetos racializados, el colonialismo, la cuestión de las fronteras y lo queer. El capítulo quinto, los activismos. El sexto se titula Más allá del trabajo y analiza la cuestión del performance en conexión con el neoliberalismo. El capítulo séptimo es sobre el comisariado de performance y el octavo se titula Bailando el museo y trata la cuestión de la danza, el performance y la contemporaneidad. Bueno, comienza el libro Juan Albarrán señalando que el siglo XXI ha visto cómo el performance suscitaba un gran interés y se ha convertido en cierta medida, dice Juan Albarrán, en una suerte de corriente dominante, y hay un montón de aproximaciones y a la performatividad y a lo performativo, que desde el comienzo, desde la página 10, señala que se trata de algo así como un espectro o que se está iniciando la caza de un espectro. Me parece muy sugerente esa idea de la espectralidad performativa o del espectro del performance, que tiene como esa doble alusión, por un lado, a el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Un espectro atraviesa Europa, que sería el espectro del comunismo, pero también a la cuestión de la jauntología, de la ontología espectral, en el sentido propuesto por Jacques Derrida y utilizado por muchos teóricos, desde Mark Fisher en Los fantasmas de mi vida hasta Simon Reynolds en su aproximación a la retromanía contemporánea. Viene a decir que sin duda hay una enorme problemática de hacer historia del arte performativo en la medida en que el performance es algo que parece que se desvanece en el aire, como todo aquello sólido que se desvanece en el aire, también por emplear la terminología marxista. Bueno, el capítulo primero, como decimos, se titula Conceptos, historias y disciplinas. Comienza recordándonos el éxito que han tenido las prácticas performativas en eventos como sería la Bienal de Venecia. Recordemos que en el año, y aquí está la imagen, en el 2017, el pabellón que fue distinguido con el León de Oro fue el pabellón de Alemania, y allí lo que había propiamente era un despliegue performativo, el proyecto Fausto de Anne Inhofe, que también en el año 2013 el premio al artista o el reconocimiento al artista de la Bienal de Venecia recayó en Tino Segal, en aquella bienal que comisariaba se llama Johnny, y que recordemos se titulaba El Palazzo Enciclopédico, que el año 2009 recibió una distinción por su trayectoria y por su carrera Yoko Ono, por su trayectoria desde los años Fluxus, que en el 2005 fue reconocida con el premio a la artista joven Regina José Galindo, y también podemos recordar que años antes, a final del siglo XX, Marina Abramovic fue reconocida también con el premio del León de Oro de la Bienal de Venecia por su impresionante trabajo barroco balcánico. Bueno, es evidente que hay un interés enorme o una sensación de interés enorme hacia el performance, y sobre todo que se realizan desde hace un tiempo una cantidad importante de
exposiciones sobre cuestiones performativas, desde las exposiciones tan comentadas de Marina Abramovic en el Guggenheim con su reactualización de piezas de performance de otros autores y también suyas, a el famoso proyecto La artista está presente, pero antes la exposición de Ten Xie de sus One Year Performance, y vemos cómo en toda clase de museos a través del mundo se plantean actividades performativas. En este primer capítulo, Juan Albarrán va a hablarnos de el término performance, de este término performance art, que como nos dice en la página 16, es una voz inglesa que fue aceptada y recogida por el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española en el 2014, y que una de sus acepciones es la siguiente: actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador. Amelia Jones ha propuesto un análisis que citaré del verbo to perform y del sustantivo performance y del adjetivo performative en la lengua inglesa. To perform es hacer, hacer bien, entretener, y performance es la ejecución de una acción, representar un personaje en una obra. Performing es relativo, constitutivo a un arte, y así se habla de performative arts, artes performativas, o performing arts, y performative es el acto de hacer o representar o de relativo constitutivo a un arte que implica la participación ante el público. La generalización, nos recordará Juan Albarrán, del término performance se inicia en la década de los 70, y sobre todo hay revistas como la revista Avalanche o la revista Interfuntionen o Altitudes, la revista parisina, que van a tener un papel muy decisivo en la difusión de las prácticas de performativas y de artistas como Vito Acconci o los accionistas vieneses. Precisamente también ahí, nada más comenzar el libro, Albarrán nos recordará cómo Vito Acconci señaló que odiaba la palabra performance y que muchos artistas no podían o no querían llamar a lo que hacían performance, porque la performance tenía un lugar, y ese lugar era un lugar que tenía que ver con la tradición teatral, y era un lugar al que ibas como espectador de la misma forma que ibas a ver obras cuando visitabas un museo. Bueno, va a hablarnos en este primer capítulo de cómo van a ir apareciendo una serie de publicaciones decisivas para el comienzo de la historización y del análisis crítico del performance, como serían el libro que sale aquí de Rosli Goldberg del año, el libro de Rosli Goldberg en 1988, y ese libro tiene por título Performance Life Art 1909 to the Present. Bueno, es un libro del año 1979 que fue ampliado en 1988 con un pequeño cambio en el título, que fue Performance Art from Futurism to the Present, del futurismo al presente, un libro que fue traducido en el año 96 al español y que se convirtió en un libro fundamental, dado que estableció una narrativa, un relato en el que hablaba de los antecedentes del performance, desde las actividades futuristas hasta los espectáculos y los delirios del Cabaret Voltaire, de los dadaístas, pero también el desarrollo a través de las prácticas del Black Mountain College con John Case, con Merce Cunningham, también con la recepción que en el Black Mountain College se hizo de Antonin Artaud. El relato de Goldberg, nos dice en la página 20, ha sido matizado y contestado en numerosas ocasiones, y aquí va a recoger Juan Albarrán el proyecto de Mel Brinfield, This is Performance Art, del año 2011, que se trata de uno de estos proyectos tan interesantes de creación o construcción de artistas que son en realidad construcciones de falsos artistas, pero también incluso de un discurso que lo acompaña, que lo reviste, que lo refuerza, como sería ya la propia imagen de portada, que es una parodia de la obra Blank Piece del año 73 de Charles Ray, que aquí se convierte en una obra On Board del año 2010 de un artista inventado, Alex Owens,
una escultora recuperada en las memorias del crítico Francis Spalding, que todo ello no es otra cosa que una invención de Mel Breenfield. Bueno, va a marcar aquí en el primero de los capítulos como las nociones de performance y performativo y los estudios de performance o los performance studies tienen un punto de referencia constante que es las conferencias del filósofo Austin del año 55 recogidas en forma de libro, en el año 62 How to do things with words, cómo hacer cosas con palabras, y son toda esa cuestión de los enunciados performativos que no registran nada, que no describen, sino que producen lo que dicen o que generan realidad a partir de la propia emisión, como sería la frase ceremonial de yo os declaro marido y mujer. Bueno, hablará aquí en este capítulo Juan Albarrán del debate en torno a la cuestión de los enunciados performativos, también revisados por Jacques Derrida en su texto Firma, Acontecimiento, Contexto. Y sobre todo como esta cuestión de la performatividad pues ha tenido pues una serie de lecturas y de reinterpretaciones en muchísimos teóricos, como sería el caso de la interpretación o la distinción que hace Diana Taylor entre lo performativo y lo performático, ¿no? Cuando dice, y así nos lo recuerda Juan en la página 26, que tenemos que tomar prestada una palabra del uso contemporáneo que hace el español de la palabra performance, y este es el término performático para denotar la forma adjetivada de la esfera no discursiva de la performance. Por su parte, la comisaria Dorothea von Antelmann va a recuperar el sentido original que Austin puso en circulación, el de performatividad, para afirmar que no hay obra de arte performativa porque no hay obra de arte que no lo sea. No tiene, dice Dorothea von Antelmann, mucho sentido hablar de obras performativas, dado que todas las obras de arte poseen una dimensión productora de realidad. Desde esta perspectiva, la noción de performatividad no tiene nada que ver con la forma artística del performance. También nos ofrecerá aquí una síntesis muy bien articulada Juan Albarrán de los Performance Studies y de la importancia que tienen los cursos de Richard Scherner, que empezó a dar a finales de los 70 en el departamento de drama de la New York University, y cómo va a aparecer toda esa cuestión del liveness de los eventos que tienen lugar en vivo, y sobre todo cómo Scherner va a tomar aspectos de la antropología y de los estudios de los rituales de Victor Turner para hablarnos de la restored behavior, de la restauración de la conducta. Bueno, el texto fundamental de Scherner son sus Performance Studies, una introducción, y aquí tenemos la portada de ese libro que ha sido traducido en una editorial mexicana, y como nos dice Juan Albarrán, con el título de Estudios de la Representación, que bueno, también es un título en cierto sentido discutible. Cada uno de los capítulos, como es el modelo que sigue esta colección de la editorial Cátedra, esta de Básicos de Arte, bueno, una colección en la que se han publicado ya libros como el libro sobre la historia del museo de Lola Jiménez Blanco, o la introducción al arte o la aproximación al arte contemporáneo que se publicó de la profesora Estrella de Diego. Pues todos los capítulos están siempre seguidos de una selección de fuentes o con un aparato bibliográfico muy útil en el que se presentan y se describen algunos de los materiales bibliográficos fundamentales en relación con el problema que ha sido expuesto, y también introducen textos seleccionados. En este caso, este primer capítulo lleva un pasaje de el libro de Rosly Goldberg, publicado en el 79, el de Performance de 1909 hasta el presente, publicado en la editorial Thames and Hudson, en el que se señala que la historia de la performance, como la del teatro, solo puede ser reconstruida a partir de guiones, texto, fotografías o descripciones de quienes estuvieron presentes. También un texto de Peggy Pillam de
su texto Ontología de la Performance, representación sin reproducción, eh, que es un material muy importante. Bueno, los textos, el libro In Markets de Peggy Pelland insiste sobre todo en el carácter de ausencia y en el carácter de presencia y de dimensión absoluta de presencia de la performance, y aquí se recordará cómo la única vida del performance transcurre en el presente. El performance no se guarda, registra, documenta ni participa de manera alguna en la circulación de las representaciones. Una vez lo hace se convierte en otra cosa, ya no es performance. Es muy interesante ya estos dos textos que van, porque como podéis advertir, el primero de los textos, el de Rosley Goldberg, nos dice que la performance se reconstruye a partir de guiones, textos y fotografías, mientras que Peggy Pelland dice que esa reconstrucción ya no es el performance, sino que se trata de otra cosa. Y el tercero de los textos que se introducen aquí al final de este capítulo es el de Mel Brinfield, el de su libro This is Performance Arts, publicado en Black Dog en el año 2011, donde también se plantea la cuestión del problema, así se lo califica, espinoso de la documentación de la performance, y cómo creó este libro This is Performance Art como una estructura para sostener el desarrollo integral del trabajo interdisciplinar que quería hacer. El siguiente capítulo se titula Problemas del directo, y en él va a plantear esa cuestión de el liveness y de cómo la performance tiene lugar en ese contacto directo, y la pregunta de cómo podemos recuperarla y cómo podemos tratar de invocar o de capturar ese espectro, y cómo analizar esta cuestión del factor presencia. En la página 38 precisamente toma en consideración Juan el libro de Peggy Pelland, su Market de Politics of Performance, que es un libro fundamental sobre esa cuestión de la presencia y de los rastros y de qué son los rastros del performance y cómo podrían ser tomados en consideración. Amelia Jones en el año 97 va a contradecir la ontología del performance como evento efímero defendida por Pelland, y en un libro del año 99 Philip Auslander va a reflexionar sobre el concepto de liveness, que podríamos traducir como la cualidad de lo experimentado en directo, de lo experimentado en vivo. Va a introducir aquí una reflexión de carácter histórico, Juan Albarrán, hablándonos del happening, de cómo va a aparecer a finales de los años 50, y cómo tiene que ver con la expansión de la práctica de la pintura. Ya he comentado aquí en el canal en otra ocasión el texto de 1958, El legado de Jackson Pollock, de Alan Caprow, y cómo es una interpretación de el proceso de la pintura y del dripping lo que le lleva a hablar de la necesidad de salir del estudio para encontrarse otro espacio, que es el espacio de la calle. Bueno, en este capítulo va a recordar la importancia fundacional de la pieza 18 Happenings en 6 partes de Alan Caprow, que se hizo en la Reuben Gallery, y cómo Caprow en el año 61 va a decir que los happenings son, en pocas palabras, actos que ocurren. A diferencia de las artes del pasado, carecen de principio, nudo y desenlace estructurados, su forma es abierta y fluida, no se persigue ningún objetivo obvio y en consecuencia nada se obtiene de ellos salvo la seguridad de haber presenciado cierto número de sucesos con una atención mayor de la habitual. Su existencia se limita a una actuación única o solo unas pocas, luego desaparecen para siempre y son sustituidos por otros. Va también en este pasaje de este segundo capítulo a hablar de la importancia que tienen los happenings de Red Grunz, de Claes Oldenburg, de Simon Forti y de Carol Schimann, pero también la importancia que tendría tomar en consideración el trabajo de Fostel, un artista, por otro lado, que es bastante curioso como suele ser tan olvidado y poco tomado en consideración en el contexto historiográfico español. Es decir, es verdad que aquí en la página 41 se indica que Fostel estaba desarrollando prácticas muy similares a las de los happenings de los norteamericanos que se mencionan en este momento del libro, desde 1954, bajo el concepto de decollage. Y tal vez sería bueno decir, bueno, si lo estaba haciendo desde 1944, 54 quiere decir que 4 años antes del texto de Jackson Pollock, de Alan Caprow hablando del legado de Jackson Pollock, pues Fostel ya estaba metido en esta cuestión del decollage, también a partir de reflexiones sobre la pintura, pero también desplegando unas prácticas y desplegando un trabajo de acción
que también más adelante va a tener que ver con su carácter pionero también en el videoarte y también con todo ese proceso que le lleva más allá, pero también del retorno en su trayectoria al campo de la pintura. Y tal vez sería bueno en algunas ocasiones poder retomar desde la historiografía en nuestro país las aportaciones que hizo Fostel, sobre todo desembarazándonos un tanto de ese Fostel que parece el que incomoda más a cierta historiografía, que es evidentemente el Fostel excesivo, barroquizante, pompier e incluso kitsch de ciertas formas de sus despliegues tardíos de su obra pictórica. Nos dirá también Juan Albarrán en la página 42 que la evolución de Caprow tiene mucho que ver también con las aportaciones de John Cage y con las clases que impartía en la New School for Social Research de Nueva York John Cage, sus clases de composición, que van a ser fundamentales para toda una generación de jóvenes músicos y de jóvenes artistas, desde Georg Brecht hasta Yoko Ono, hasta el contexto del que va a surgir Fluxus, articulado por el lituano George Maciunas, pero también va a subrayar aquí la importancia que tienen los cursos del Black Mountain College. También va a establecer aquí la importancia que va a tener, sobre todo en un episodio cada vez más analizado curatorialmente y sometido a revisión, la importancia que va a tener Oscar Masota. Bueno, y de hecho pues saca aquí imágenes como esta, en la que se plantea la pregunta ¿qué es eso de Happening?, que pertenece al grupo Arte de los Medios, Happening para un jabalí difunto, del año 1966. Bueno, Masota, el psicoanalista argentino afincado durante periodos de su vida en Barcelona, va a viajar a Nueva York en el año 1966 y va a entrar en contacto con la escena del Happening, y a su regreso a Buenos Aires va a realizar una serie de eventos que consisten fundamentalmente en reactualizaciones y volver a realizar esos happenings. En el año 66 se organiza en el Instituto de Itela de Buenos Aires esa reactualización de piezas de Carlos Niemann, de Oldenburg, de Kirby, y el happening era para Masota algo que podía ocurrir una y otra vez e incluso algo que podría no haber tenido lugar, es decir, algo que era una acción que finalmente no se desarrollaba, que tiene que ver también con ciertas dinámicas, y lo dejo ahí en el aire también, de la acción diferida, pero también de la relación entre presencia y ausencia o la condición del sujeto barrado que se encuentra en el análisis de la subjetividad lacaniana. También es interesante tomar en consideración cómo el texto de Susan Sontag sobre el performance como arte expandido, como uno de los primeros, digamos, textos que dotan de legitimación intelectual desde los análisis culturales tan trascendentes y de tanta relevancia como lo de Susan Sontag, pero también la relación con estos trabajos que se reactualizan en Argentina, que va a tener Lucy Lippard cuando escriba 6 años de la desmaterialización del arte, y cómo va a ser también, en cierto sentido, para ella un descubrimiento del happening, pero a través de estas reactualizaciones que se hacen en Argentina como una suerte de acción diferida. El siguiente pasaje de este capítulo se titula La imagen del performer, y aquí va a entrar a analizar algunas prácticas de los llamados accionistas vieneses, y ahí tenemos una de esas míticas fotografías del accionista Rudolf Schwal-Kogler, con toda esa cuestión, bueno, de los mitos que rodean sus acciones, sus realizadas entre el 64 y el 66 como acciones de estudio. En realidad las tenemos que entender hoy fundamentalmente como fotoperformance, que también han creado todo ese mito de Schwalhofer mutilándose, cuando en realidad también entra dentro de esa dimensión de la construcción de verosimilitud o de veracidad, cuando en realidad no es propiamente una mutilación en los términos en el que en algunas ocasiones se ha querido presentar como algo pues absolutamente suicida o casi castrante. También va a tomar en consideración la famosa acción de Valley Export, Genital Panic del año 1969, también como una acción sobre la que hay muchas dudas sobre cómo efectivamente se planteó. También va a analizar las acciones de la artista francesa Gina Pang y los registros fotográficos como parte fundamental
también de ese trabajo, o también la acción tan conocida de Joseph Beuys, del performance con el coyote del ciclo I Like America and America Likes Me. Y también en este capítulo va a terminar con la cuestión del archivo y del repertorio, sobre todo señalando cómo a partir de los años 90 esta cuestión del archivo se va a volver crucial para las dinámicas historiográficas y también curatoriales y museísticas, y esa dimensión del archivo pues es algo que también subraya Diana Taylor cuando advierta que la memoria de archivo existe en forma de documentos, mapas, textos literarios, cartas, restos arqueológicos, huesos, vídeos, películas, discos compactos, todos esos materiales supuestamente resistentes al cambio. El repertorio, por otro lado, actúa como memoria corporal, performance, gestos, oralidad, movimiento, danza, canto y, en suma, todos aquellos actos pensados generalmente como un saber efímero y no reproducible. En la sección de textos seleccionados incluye el prólogo al libro Happenings del año 67, que se recoge en el trabajo que ha realizado Ana Longoni sobre Óscar Masota, Revolución en el Arte, publicado en el 2017. También una serie de declaraciones de Carol Schneemann y Chris Burden del año 1993, recogidas en el catálogo de la exposición Action, Performance and the Photograph, que se hizo en Los Ángeles en el año 1993, y un fragmento del texto Presence in Absentia, Experimentación, Performance y Documentación, que se publicó en Art Journal en el año 97, de Amelia Jones, en la que dice que su hipótesis es que no es posible mantener una relación inmediata con ningún proyecto ni ningún producto cultural, incluyendo el body art, y cómo se necesitan una serie de historias, narrativas, procesos y documentaciones. El siguiente capítulo se titula El cuerpo y sus fronteras y arranca con una imagen de una mítica acción de Carol Schneemann que se llama A-Body, 36 transformaciones o acciones transformativas para la cámara. Y el título de la primera sección de este capítulo es el de una obra muy conocida de Barbara Kruger, Tu cuerpo es un campo de batalla, y nos va a hablar cómo a partir de los años 60 hay una recuperación de lo corporal en el ámbito del arte contemporáneo, como se puede apreciar en las obras de Carol Schneemann, por ejemplo en su famosa acción del 64, Meet Joy, y cómo esas performances que tienen algo de dionisiaco, incluso de orgiástico, hasta de gasto y exceso a la manera de Bataille, eran acciones para ser documentadas o fotografiadas. Esto es performance sin público. También va a hablarnos de la pieza de Ana Mendieta, su trabajo Rape Peace del año 1973, que realizó como un acto, podemos decir, de desagravio, retomando esa idea de estados del agravio de Wendy Brown, ante el conocimiento de la violación de una estudiante universitaria, aunque luego, como aquí se señala, la autopsia desveló que la joven Sarah Jane Ottens no había sido violada, y cómo Ana Mendieta se autoexpuso, ¿verdad?, desnuda, manteniendo la puerta abierta para obligarnos a contemplar esa situación de violación. También introduce obras como la de Lorena Wolfer, su trabajo Mientras dormíamos, el caso Juárez del año 2002-2004, convirtiendo el cuerpo dibujando sobre el cuerpo las heridas de la violencia sufrida por 50 de las más de 1.600 mujeres que han sido secuestradas, violadas y asesinadas en Ciudad Juárez, un tema sobre el que también ha trabajado, por ejemplo, la artista mexicana Teresa Margolles. También analiza o toma en consideración la obra de Fina Miralles en su performance Standard, en el que la artista catalana permanecía atada a una silla de ruedas, amordazada con una mantilla y obligada a contemplar en una pantalla escenas estereotipadas de la vida de la mujer. Bueno, analiza toda la cuestión de la violencia y la representación de esa dimensión de violencia y representación que es tan característica de nuestro tiempo, presentando, por ejemplo, imágenes como la de los trabajos de Artur Barrio, esos trabajos de Artur Barrio en los que tiraba trozos de tela atados, marcados aparentemente por sangre, y que nos hablaban de la violencia estructural
en Brasil, o también los trabajos sobre la tortura de Cildo Meireles, su trabajo Tiradentes, que hizo en el año 1970, también los trabajos de Las yeguas del Apocalipsis de Regina José Galindo, su famosa acción con los pies ensangrentados o marcados por sangre, la acción de ¿Quién puede borrar las huellas?, del año 2003, o también la acción de Regina José Galindo en Palma de Mallorca, en la que está siendo ahogada en un bidón de gasolina, la pieza Confesión del año 2007, hablando también de la colaboración de España en todo el tema del secuestro, en la llamada guerra contra el terrorismo. También va a hablarnos de toda esa dimensión, terminará el capítulo de los cuerpos diversos, recordar una performance titulada Stories of Abory, que se hizo en la Rochdale Art Gallery de Manchester del año 1990, de la pintora Mary Duffy, y aquí aparecen, verdad, imágenes de el cuerpo de Mary Duffy en esa performance del año 1990, en la que, como dice Juan Albarrán en la página 85, Duffy desafía las narrativas de la discapacidad. En la selección de materiales o de textos seleccionados se incluye precisamente un pasaje de Mary Duffy, en el que pues habla de las palabras con las que se la suele describir y cómo qué es lo completo y qué es lo funcional o qué es lo disfuncional, y también un texto de Orlan sobre el arte carnal y su manifiesto, y sobre todo, bueno, la modificación de su corporalidad y cómo el arte carnal, termina diciendo, es antiformalista y anticonformista. El capítulo cuarto se titula En torno a la identidad, y es un capítulo sobre el performance y los sujetos racializados, en el que comienza analizando el trabajo de Adrian Piper, concretamente de Mythic Being, Cruising White Women del año 1975. También analiza los trabajos del colectivo ASCO, pero también acciones de artistas como David Hammonds o William Pope L., Tompkins Square Crawl, todas esas acciones de William Pope, de sus reptaciones, ¿no?, que han sido analizadas a fondo por Adrián Lepichy en su libro Agotar la danza. También me ha parecido muy interesante lo que recoge de un artista que yo no conocía y que gracias a este libro de Juan Albarrán he investigado y he trabajado algo sobre ella, que es María Evelia Marmolejo, que es una artista colombiana que en el año 1985 realizó la acción América en la Plaza de Colón, y bueno, donde apareció con una bandera negra, y cómo esa acción que hizo pues fue una acción que acabó, bueno, pues como aquí se dice, en realidad con la detención, ¿no? Es decir, estaba denunciando la violencia política, y a su vez, pues bueno, pues encontró también como aquí no era precisamente algo que fuera a ser permitido, sino que también iba a ser bloqueado. Y va también a hablarnos en este capítulo de acciones como las que realizaron en el año 1992 en todas esas celebraciones del llamado quinto centenario, y como por ejemplo Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña hicieron su acción metidos en una jaula, representándose como indígenas posmodernos o contemporáneos, en una acción esta que recuerdo pues haber estado viéndola, ¿no?, en la que se fotografiaba al público con ellos allí enjaulados, y también pues hablaban en distintas lenguas, pero de repente también ponían música y de repente se ponían allí a bailar hip hop, es decir, hacer una comedia también de lo que entendemos que es exóticamente el otro, y cómo les queremos tener únicamente como objetos de un zoológico, como objetos para la contemplación distante. También va a analizar la cuestión de las fronteras a partir de análisis de el taller de arte fronterizo, y de nuevo de Guillermo Gómez Peña, que en esta cuestión es sin duda un artista central, pero también de Francis Alice, la acción que realizó cuando le invitaron en el año 1997
a el proyecto de Insight, y lo que hizo fue, en vez de cruzar de México a los Estados Unidos, literalmente dar la vuelta al mundo, y cómo esa acción nos marca también las fronteras del arte contemporáneo, como los trabajos que luego hizo sobre el posible desplazamiento o una creación de un puente entre Cuba y Florida, pero también el trabajo que hizo sobre el estrecho de Gibraltar, es decir, sobre las migraciones y también la dificultad para establecer puentes que permitan que no se produzcan tantas muertes buscando el llamado paraíso, que finalmente se convierte definitivamente en el infierno. Y también este capítulo también introduce el trabajo de Nuria Güell y las acciones que realizó en el año 2009 al 2013, su pieza Ayuda Humanitaria, con una boda civil para que consiguiera el que se convirtió en su marido la nacionalidad española, y también cómo eso se completa con el divorcio. Y también en este capítulo va a hablar sobre la acción de Nuria Güell apátrida por voluntad propia, en la que intentó renunciar a la nacionalidad española y todas las dificultades que hay para conseguir eso. El capítulo con el que se cierra, o el subcapítulo con el que se cierra esta parte, se titula Queer, y habla evidentemente del trabajo de Cabello Carceller, que en nuestro país son una referencia absoluta, y analiza la pieza que hicieron para el pabellón de España en la Bienal de Venecia del año 2015, El estado de la cuestión, un ensayo performativo, y también la importancia que tiene en el trabajo de Cabello Carceller, evidentemente, el género en disputa y toda la cuestión de la performatividad del género que ha desarrollado la pensadora Judith Butler. En los textos seleccionados hay un texto de James Luna, también de Judith Butler, del género en disputa, y de Giuseppe Campuzano, un texto sobre el Museo Travesti. El capítulo 5 se titula Activismos, y en él nos habla de lo que fueron todas esas dimensiones de activismos y de guerrilla artística, partiendo del Guerrilla Art Action Group, que actuó del año 69 al 76, formado en Nueva York por John Hendricks y Jan Toché, en el seno de la Arts Workers Coalition, y como esta coalición participaron artistas y comisarios como Lucy Lippard, Hans Hacke, Gregory Badcott, Joseph Kosuth, Calandré, Leon Golub y otros más, y cómo se oponían o cómo planteaban una serie de acciones contra el sistema del arte, y la Arts Workers Coalition también señalando la exclusión y las políticas que se desplegaban en el MoMA, o también cuando se manifestaron en relación con la guerra de Vietnam, es decir, cuando iniciaron toda esa serie de acciones reivindicativas que también incluso llevaron a la cuestión de qué papel jugaba el Guernica de legitimación dentro de un museo aparentemente pacificador o que defendía la paz, cuando al mismo tiempo el sistema político de ese país participaba en guerras verdaderamente destructivas y salvajes. También va a hablar de las acciones contra la dictadura y va a recordarnos las acciones del colectivo chileno CADA, y las acciones, por ejemplo, las de Para no morir de hambre, el colectivo de acciones de arte que se desplegó en Chile del año 79 al 85, formado por Lotti Rosenfeld, Juan Castillo, Fernando Balcells y los escritores Zurita y Diamela Eltit. Un trabajo, el de CADA, cada vez más reivindicado, y de hecho acciones del grupo CADA o materiales de sus acciones forman parte de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Aquí tenemos una imagen del No Más del colectivo CADA, esta acción del año 1983. También hay un capítulo, me parece muy pertinente hoy, y lo está también en este libro, evidentemente, que se titula Combatir la pandemia. Y en este caso, Combatir la pandemia nos habla de las acciones vinculadas al SIDA, estas acciones de final de los 80 y comienzo de los 90, las protestas de ACT UP, Ayuda en Acción, y también todas esas acciones de artistas como González Torres, Keith Haring, Bosnarovich, pero también la famosa acción Carrying de Spaliu, que se hizo en Donosti y también se volvió a hacer en Madrid, transportada a la sillita de la reina, en este caso, ¿verdad?, en Madrid, para llevarlo hasta el Congreso de los Diputados, ¿no? Nos va a hablar también de la cuestión de la manœuvre, de lo que serían las maniobras,
o el arte como ese concepto de maniobra que remite, ¿verdad?, a este tipo de trabajos, ¿no? Fuera de banda, el número 5, y nos hablará de acciones como las de Nelo Vilar, cuando Nelo Vilar va a plantear su insumisión al servicio militar como una maniobra que no solamente es individual, sino que adquiere una dimensión política. Y el último de los segmentos de este capítulo se titula Performar la disidencia, y nos dirá que desde mediados de los años 90 y coincidiendo con la expansión de los movimientos altermundistas o antiglobalización, los diálogos entre activismos y arte contemporáneo son cada vez más intensos, y ahí sacará las imágenes de Pussy Riot, de los Pussy Riots, de las Pussy Riots del año 2012, pero también de Tania Bruguera, su famosa acción El susurro de Tatlin, que realizó en la Bienal de La Habana en el año 2009. El capítulo termina con una declaración de Coco Fusco que dice: el performance en Cuba ha sido la expresión artística más potente para revelar las dinámicas del poder en una sociedad autoritaria, y podría argumentar que esta es la razón por la cual los artistas cubanos regresan a este medio cuando las estructuras institucionales que se supone que les ayudan a realizar su labor le cierran las puertas, y le cierran las puertas constantemente, porque bastaría recordar el encarcelamiento de Tania Bruguera, su confinamiento luego domiciliario y las persecuciones a las que ha estado sometidas, o más recientemente el artista cubano Alcántara, que también ha sido encarcelado y perseguido, y toda esa dinámica de censura artística y de comisariado político que se despliega en Cuba de una forma muy significativa. En los textos seleccionados, un texto de Alain Martin Richard que se llama Material Maniobra, publicado en el número 5 de la revista que hemos mostrado fuera de banda, y un texto de Nadia Tolonikova sobre Pussy Riot, de su libro de la alegría subversiva a la acción directa, que se publicó en la editorial Roca en el año 2018. El capítulo 6 se titula Más allá del trabajo, y en él incluye desde imágenes como esta, que se trata de una acción de Lea Lublin, que realizó en el año 1969, a un recuerdo también de los anuncios que pasó por televisión, o que hizo que se pasaran por televisión, Chris Varden, pero también las intervenciones de Mierle Laderman Ukeles, sus acciones, ¿verdad?, de mantenimiento y limpiando escaleras de museos y vitrinas de museos, o también trabajando en el servicio de limpieza, y la importancia que tiene el manifiesto de Maintenance Arts, en el que Mierle Laderman Ukeles aboga por la revalorización del trabajo de cuidados y el mantenimiento dentro y fuera del hogar. Aquí tenemos una imagen de una de las acciones de Mierle Laderman Ukeles, su Wessing Trucks Maintenance del año 1979, y también esta sección recoge las One Year Performance de Ten Shishie, sus acciones que duraban un año, como esta, que es en la que está fichando durante un año, la pieza Time Clock Piece, que se trata del segundo de sus One Year Performance, que realizó del año 80 al 81, desde abril del 80 a abril del 81. También incluye en esta parte las canónicas ya acciones de Santiago Sierra, la línea tatuada sobre 4 personas del año 2000, 4 prostitutas pagadas con droga, que se realizó, hay que recordar, en el espacio El Gallo, con la colaboración de Domingo Sánchez Blanco, o también cuando se hizo la pieza moviendo los cubos de hormigón de lado a lado, golpeando las paredes de un espacio de una galería. También va aquí a dar cuenta de las situaciones construidas de Tino Segal, y también su resistencia a la documentación con acciones tan conocidas como la de This Is So Contemporary, que realizó en el año 2005. Hablará también en una parte que me ha parecido especialmente interesante, que es la última sección de este capítulo, del life art y el neoliberalismo,
y nos dirá que el mismo término, página 159, performance, también alude al rendimiento. La segunda acepción del diccionario de la RAE nos lo recuerda y dice así: proporción entre el resultado obtenido y los medios utilizados. De hecho, aquí remite a un libro excelente, que es el libro Performance or Else de John McKinsey, en el que analiza las interacciones entre tres tipos de performance: la relacionada con la gestión de recursos, la performance cultural y la performance tecnológica. En los textos seleccionados incluye una conversación de Mierle Laderman-Ukeles con Tom Finkelpearl, que está en Dialogues in Published Art, publicado en el MIT en el año 2000. Un textito de una conversación de Tenshi Shie con Adrian Hetfield, que es el que hizo el enorme catálogo de la exposición en el MoMA de Tenshi Shie, y también un fragmento de Claire Bishop de su texto Performance Delegada, que forma parte del también referencial libro Artificial Health, traducido al español: Infiernos Artificiales, Arte Participativo y Políticas de la Espectaduría, que es un libro que comenté ya hace tiempo aquí en el canal de YouTube. El capítulo séptimo se titula Comisariar la performance y comienza con esta fotografía de Marina Abramovich rehaciendo la acción de Joseph Beuys sobre cómo explicar cuadros a una libre muerta, que es la reactualización que hizo en el Guggenheim cuando planteó las 7 Easy Pieces, las 7 piezas sencillas. Dirá al comenzar este capítulo Juan Albarrán que la ontología efímera de la performance, esto es terminología Peggy Pillam, tan reivindicada como contestada, ha constituido el principal desafío de este espectro, otra vez esta cuestión del espectro, a los comisarios o a las instituciones. Exposiciones como la de las 7 piezas sencillas de Marina Abramovich en el Guggenheim, o las exposiciones que se comenzaron a hacer en el departamento de Media and Performance Art del MoMA a partir del 2006, o también las exposiciones que se hicieron en la Tate Modern de Life Art desde el año 2003, nos hablan de un vigor enorme de estas prácticas performativas, con exposiciones referenciales como sería esta que vemos aquí, la portada del catálogo, Out of Actions, Between Performance and the Object, que se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles en el año 1998. Sin duda, lo que nos están aquí, lo que está mostrándonos en este capítulo Juan Albarrán es cómo hay una práctica curatorial cada vez más intensa en torno al performance, que tiene mucho que ver con el arte de instrucciones y con las reactualizaciones. Así sacará también la portada del famoso libro de Hans Ulrich Obrist, Do It, del año 1997, con esas partituras de numerosos artistas que permiten a otros realizar esas acciones. Obrist, dice Juan en la página 178, ha explicado que la idea de una obra construida a partir de instrucciones toma como referencia una carta que Duchamp envió a su hermana desde Argentina en 1919, explicándole cómo reelaborar algunos de sus ready-made. También hablará de la importancia que han ido teniendo cada vez más las retrospectivas, es decir, las retrospectivas de performance, y sobre todo esas dimensiones de retrospectivas y reactualizaciones que también tienen que ver con la estética relacional o con lo postproductivo, y que se está produciendo sin duda una institucionalización de la performance que se ve en las bienales y también en las exposiciones blockbuster. Bueno, también sobre todo va a señalar que estas exposiciones o estos proyectos de live art y de performance tienen la capacidad de fidelizar al público y ofrecer una experiencia diferente de la habitual, de la experiencia contemplativa habitual, y que eso hace que tengan un éxito y que también tenga que ver con la búsqueda de públicos por parte de los centros de arte, de las bienales y de los museos. En la sección de textos seleccionados se incluye un fragmento de Christine Stills del catálogo de campos de acción entre el performance y el objeto, en la versión traducida al español por la editorial Alías, que es ese proyecto en el que publican los catálogos de exposiciones en versión libro.
y también una conversación de Catherine Wood con Joan Warza en el libro Empty Stage, Crowd Flash, Performative as Curatorial Strategy. El capítulo octavo y último del libro se titula Bailando en el Museo y me ha parecido muy interesante, sin duda, que Juan Albarrán también entre a esta cuestión de la importancia que tiene la coreografía contemporánea y la importancia que tiene la danza, que, como digo en tantas ocasiones, suele ser una de las prácticas artísticas más olvidadas y desconsideradas por la historia y también en general por la práctica curatorial y por los museos, ¿no? Y aquí nos hablará de la importancia que tiene el Jackson Dance Theatre como parte de los modelos expositivos y curatoriales actuales y cómo en el año 2018 el MoMA inauguró una exposición dedicada al Jackson Dance Theatre y sobre todo a los bailarines vinculados a esa práctica como eran Trisha Brown, Lucinda Childs, Ruth Emerson, David Gordon, Deborah Hay, Steve Paxson, Rudy Pérez o Yvonne Rainer, que son exponentes de lo que se suele llamar la danza postmoderna. Va a hablar también de la importancia de la llamada danza conceptual, con figuras como Xavier Leroy, Jerome Bell, o indudablemente la Ribot, que es una figura crucial y a ella le dedica parte de este capítulo presentándonos ahí imágenes de la Ribot, de sus piezas distinguidas que se ha podido ver en distintas ocasiones, desde la Tate Modern hasta la ocasión en la que la realizó en la Galería Soledad Lorenzo, que es justamente cuando a mí me pidieron que escribiera el catálogo, y en otras ocasiones en las que he tenido el placer de escribir sobre la Ribot. También aparecen imágenes de la exposición de Xavier Leroy, su retrospectiva en la Fundación Antoni Tàpies, y va también a analizar en este capítulo la cuestión del cuerpo como archivo y sobre todo de esa dimensión de cómo hay un deseo de un archivo específicamente coreográfico, que es una cuestión que plantea el teórico André Lepechy. Las recientes, dirá Lepechy, recreaciones en danza podrían considerarse no como compulsiones paranoico-melancólicas de repetición, sino como modos singulares de politizar el tiempo y las economías de la autoría mediante la activación coreográfica del cuerpo del bailarín como un archivo interminablemente creativo y transformacional. Por último, el libro termina con dos secciones que se titula Danza en el museo, en el que nos hablará sobre todo de cómo se van introduciendo estas prácticas en los museos, como ha sucedido en el proyecto que fue itinerando, el proyecto de Charmals, en el que Boris Charmats, que asumió en el 2009 la dirección del Centro Coreográfico Nacional de Rennes, lo rebautizó como Museo de la Danza, y cómo ese proyecto ha ido creándose como 20 danzas para el siglo XX, y cómo ese proyecto, por ejemplo, pues también llegó o recaló y se activó o se reactivó en el Reina Sofía, que esta es una fotografía de Olga Pericet en las 20 Dancers for the 20th Century de Boris Charmaz en el año 2016. Además, una fotografía de Juan Albarrán. Algunas o bastantes de las fotografías que hay en el libro son del propio Juan, y también habla de esa participación del propio autor, del propio investigador, y un interés que va más allá de un interés académico en el sentido peyorativo de lo académico, sino que es una actitud académica que también es una reactivación, es una participación. De hecho, la fotografía, que es la que utiliza para portada, es la de la participación del pabellón de Rumanía en la Bienal de Venecia del año 2013, el año, como hemos dicho, del Palazzo Enciclopédico, que son Alexandra Pirici y Manuel Pelmus, en eso que se llama An Immaterial Retrospective of the Venice Bienal, en la que estuvieron durante todos los días de la Bienal realizando una especie de historia de la Bienal a través de sus procesos performativos o reinterpretándolo como piezas
performativas. Termina el libro con un capitulito que se titula Performance y contemporaneidad, y nos hablará de cómo la performance guarda una relación ambivalente con las dinámicas más perversas del capitalismo, que reducen al individuo a su doble condición de ávido consumidor y de trabajador flexible, y que sin duda hay que entender también la performatividad en relación con la precarización, pero también entender que es una especie, la performance, de modo de comprender nuestro tiempo y de afrontar la danza del presente o de bailar los problemas, que se trata de prácticas rabiosamente contemporáneas y que el espectro del performance nos ofrece una experiencia intensificada del presente y que a su vez lo que se trata es de abrir líneas de fuga en ese presente, pero también líneas de fuga hacia el pasado y hacia el futuro. Y los textos seleccionados de este último capítulo son de Boris Charmatz, de su extracto del Manifiesto para un Museo de la Danza del 2009, de Matthew Copeland, del texto Coreografiar exposiciones del proyecto que realizó en el Centro de Arte 2 de Mayo en el 2017. Termina el libro con una bibliografía, con una extensa y muy bien articulada bibliografía que tiene una enorme utilidad y también que convierte a este libro, como todos los que se están publicando en la colección, en un libro de referencia y absolutamente recomendable para estudiantes universitarios, también para público interesado en cuestiones de cultura y de arte contemporáneo, pero también para comisarios y para todos aquellos que tienen una perspectiva tal vez todavía no muy clarificada sobre qué está sucediendo con el performance, y sin duda este es un trabajo que analiza, actualiza, revisa, comenta, critica y ofrece esas líneas de fuga y sobre todo esos cauces interpretativos de una forma realmente brillante, y por lo tanto es un libro que recomiendo con entusiasmo.